Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 61 de Bendito After School. Y pues bueno, entonces el tema de hoy tiene que ver con algo increíble que vimos el fin de semana pasado, que fue el tour de la escena del arte. Igual para los que no sepan, nosotros organizamos unos tours y la idea no es como solamente alquilar una van y pues irnos como de paseo de un lugar a otro y ver exposiciones nomás. O sea, realmente le decimos tour como para que suene más sexy, pero es como una especie de curso intensivo de campo. Porque vamos hablando, aprendiendo, no solamente los que nos acompañan, sino nosotros también mucho, ¿no? O sea, se hacen unas conversaciones muy chéveres y bueno, y la idea es que o sea, cada tour tiene, digamos, como una temática, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, una vez fuimos a exposiciones de artistas Grandes Ligas, ¿no? En la época que estuvo acá, Exposiciones y estudios, ¿no? También. pues, por eso, exposiciones Grandes Ligas, cuando estuvo la de De Damian Dana Hirst. Hirst, y fuimos Beatriz González y Vivian Meyer y así. Y luego, por ejemplo, también hicimos de estudios de artistas, entonces fuimos y visitamos a Pedro Reyes y a Raimundo Sesma y Héctor Zamora. Héctor Zamora, perdón. Entonces, como que siempre vamos así. Y entonces el pasado lo hicimos de la escena del arte, ¿no? Porque, no sé, como que siempre hemos hablado y a veces, digamos, por ejemplo, en cursos y así, vemos que hay como esta idea, ¿no? Que se tiene como que una escena del arte, un campo profesional del arte y tal, pues como que se hace con los que mandan, o sea, como que los que mandan dicen cómo es que se De hace, arriba para abajo. de arriba para abajo, Sí. pero realmente es Así todo lo más. contrario, es las iniciativas, los proyectos, las juntas, los trabajos, digamos, como en colectivo, de artistas que están empezando, de artistas que están creando. Luego ya eso se institucionaliza, ¿no? Y ya entonces como que da paso a otras cosas. Pero entonces esa idea es muy chévere y pues yo por lo menos ya voy a cumplir este año ahorita como hoy o mañana, de hecho, 18 años En en México. México. Y obviamente he visto esta transformación de la escena del arte, ¿no? Como que para los tours siempre organizamos como una charla, ¿no? Ya sea, Bueno, es una transformación de una escena que cuando llegaste ya era súper sólida sí, y claro. se ha ido consolidando aún más, ¿no? Ha mutado, o sea, ha cambiado, digamos, como de formas, ¿no? De números también, como en Mm. proporciones, porque es mucho más grande. Ahorita hablamos de eso, pero justamente Ujú. de la gran transformación, yo creo, de estos 18 años que llevas en México, es que ahora, a diferencia de antes, hay como una diversificación enorme, como que ya no está todo en pocos grandes centros, no sé cómo decirlo. Ujú. El grupo de los artistas emergentes contemporáneos, los museos con determinados programas. Yo creo que la mutación para súper bien que hay ahora en la Ciudad de México es que ha migrado hacia muchos tipos de cosas ocurriendo simultáneamente, muchos tipos de públicos diferenciados dentro del arte, ¿no? Ajá. Entonces, y creo que eso es una señal de, o sea, es lo que hubiéramos esperado, ¿no? De que se ha Claro, consolidado todavía más. sí. Y también estuvo chévere porque pues el tour empezó en nuestra casa, ¿no? Y obviamente nosotros tenemos Bueno, empezó con una charla, ¿no? una charla que organizamos, ¿no? Sobre qué es una escena del arte, digamos, como qué síntomas, digamos, muestran que es una escena saludable, ¿no? O sea, porque digamos, por ejemplo, hablamos de eso, o sea, tú decías, ¿no? Que hay como que tiene que tener tres patas para que la mesa se pare, ¿no? O Mm. sea, es la parte del mercado, la parte Bueno, independiente. primero, yo creo que pues tener una escena, ¿no? O sea, más allá de eso, tener buenos artistas. Esa no está contada como una pata, ¿no? Ajá. Para que haya una escena, pues tiene que haber artistas, eso obvio, ¿no? Entonces no ya cuento como pata. Ujú. Los canales por medio de los cuales esos artistas logran visibilidad, cada uno de estos canales es una de estas tres patas, ¿no? El primero es instituciones públicas, o sea, el gobierno de una ciudad o de un país, entendiendo la relevancia de esa escena, de apoyarla y dando esa infraestructura, los museos, ¿no? Y en Ciudad de México
pues no está de más decir que pues está el Museo Rufino Tamayo, el Palacio de Bellas Artes, el Carrillo Gil y otros. Pues, estamos hablando de arte contemporáneo, por eso no estoy mencionando el Munal y otros tantos, ¿no? Estoy hablando de museos que se enfocan en esto, el X Teresa, el Laboratorio de Arte Alameda, o sea, y de la Sí, UNAM, es impresionante. el MUAC, antes el MUCA Roma y muchos otros espacios. Esa es la pata uno. La pata número dos, evidentemente, también es los espacios comerciales, porque los que nos escuchan regularmente sabrán que Cata y yo definitivamente estamos por el arte, pero también por una infraestructura que le permita a los artistas vivir dignamente de su producción, ¿no? Entonces, encontrar canales de venta, más allá de que existan otras posibilidades como residencias y ganar premios y bienales y ese tipo de cosas, pero ya parte netamente comercial, muy importante. Y pues la Ciudad de México ha cumplido con esa característica pues por décadas, ¿no? No se Ajá. nos deben olvidar las grandes galerías, ¿no? Estamos hablando en su momento ya de OMR y hoy consolidada como una galería espectacular, Kurimansuto también, pero pues Enrique Guerrero, Nina Menocal, o sea, todas las grandes galerías, Oscar Román, ¿no? Que murió hace poco, Sí. muy buenas galerías que por décadas se han ido pues afianzando la estructura que permite a los artistas justamente vender y vivir bien de su obra. O sea, vamos a caer del romanticismo de que los artistas solo viven de hacer arte muy bueno y está satanizada la venta, ¿no? Para nada, al contrario, la pata robusta de la venta y las galerías muy fuerte. Y la tercera, que es la que a mí se me hace definitoria totalmente de una escena real, no ficticia, es la creación de espacios independientes. En estos espacios independientes entran muchas y alternativas, exacto. Esta pata es muy rara y compleja porque entran los espacios autogestionados con muy pocos recursos, pero con mucha inteligencia y mucho riesgo, digámoslo así, por parte de los artistas, pero entran en esta pata también los museos privados que han agarrado una fuerza espectacular, o las iniciativas potentes privadas en México que han dado una infraestructura muy fuerte, ¿no? De los espacios alternativos, pues ahí pregúntenle a Cata, porque tiene una guía impresionante de todo lo que hay en estos espacios, ¿no? Pero que yo les comento muy importante ahora de los museos, ahorita les va a presumir Cata esto, pero están ahora en México tres espacios que a mí me parecen fundamentales. El primero es el Jumex, que pues ha llevado a cabo pues unas exposiciones impensables para los museos públicos en México. Hemos podido ver ahí a Urs Fischer, hemos Uy, la de podido Urs ver ahí Fischer. The Artist. pero Gabriel Orozco al nivel en el que está exhibida también espectacular. Damien Hirst, pues qué les digo, ¿no? O sea, impresionante. Jeff Koons y Marcel Duchamp, o sea, cosas Hermoso. brutales que se han logrado exhibir en el Jumex, ¿no? El otro espacio que les digo es Arte Abierto, donde apenas acaban de desmontar la exposición de Hugo Rondinone, ¿no? Impresionante, increíble. Espectacular, O ¿no? sea, de verdad que es de los espacios más chéveres. O Sí. sea, Y ahí exhibió Mario García Torres, o sea, pero estamos hablando de un espacio que tiene, pues, no siempre puede exhibir artistas de nivel de Hugo Rondinone, pero han traído exposiciones, brutales, ¿no? no, y a mí, digamos, por ejemplo, una de las cosas que me parece importantes de Arte Abierto es que le ha abierto puertas, o sea, es decir, como artistas que, como una mayor, pues sí, exposición internacional. Digamos, por ejemplo, Eric Meyenberg, ¿no? Meilenberg. Hizo una exposición súper chévere, esa exposición estuvo increíble y más adelante pues fue Venecia, ¿no? La Bienal de Mm. Venecia, representó a México en la Bienal de Venecia. Entonces, eso, ¿no? Digamos, por ejemplo, también artistas como Julia Carrillo. Carrillo, ¿no? Que son artistas muy chéveres que como que sí, justamente como que dan ese brinquito, ¿no? Hacia algo mucho más, pues sí, internacional y con niveles de producción grandes, ¿no? O sea, Sí, digo, obviamente Hugo Rondinone pues ya estaba no, está más allá brutal. de que el mal, pero digamos, por ejemplo, Y con una exposición bellísima, ¿no? pero cuando estaba empezando Arte Abierto,
unas de las primeras exposiciones fue, digamos, por ejemplo, Troika, que también es Troika. impresionante, y la de Julia, que también está chévere. Entonces, pues bueno, es, digamos, como un espacio Entre como otras, de... si se nos olvidó mencionar alguna, pero muchas exposiciones muy valiosas. Y finalmente, el tercer espacio que a mí me parece importante mencionar es Lago Algo, que justo ayer estábamos allí, ¿no? Sí, En la feria de hardcore. impresiones, ¿no? Hardcore de proyectos editoriales en México, pero que llevan un programa muy bueno de exposiciones colectivas con temáticas muy bien curadas y que es una salida, variante del proyecto de la OMR que comentábamos hace rato. O sea, la OMR tiene representación en dos de las patas de este mueble, ¿no? Como galería y este espacio, que es brillante, Y ¿no? la OMR, por ejemplo, ahorita acaba de sacar otro proyecto paralelo que se llama La Bodega, ¿no? Que está en la Sí, Doctores, que no lo he están con conocido, pero mucha está increíble. inteligencia entendiendo el horizonte cultural, no solo el comercial, sino en general, y se están posicionando de manera brillante. Pensando a nivel internacional, por ejemplo, pues está la Fundación Louis Vuitton, el Vitra Design Museum en Alemania, o sea, muchos Sí. museos que ya están entrando al quite muy fuerte desde la parte privada y que entran en esta tercera pata, ¿no? La pata de los espacios autogestionados que no necesitan de apoyo gubernamental y que no están gestionados por artistas, ¿no? Nada más, y los museos, pues, y los espacios autogestionados, los Artist Run Spaces. Sí. Estas tres patas conforman una escena real. Es de lo que hablamos en esta pequeña charla Sí. que dimos aquí en la casa, ¿no? Obviamente ahí dentro de lo independiente y alternativo, pues entra, digamos, como está, digamos, como los colectivos y las iniciativas, digamos, como más experimentales y jóvenes, por decirlo. Pero yo creo que esa es, digamos, como una parte de esa pata que es muy importante, ¿no? O sea, porque justamente hablábamos y que era volviendo al tema, pues que vinieron todos, o sea, el grupo del tour vino a la casa y pues obviamente nosotros a través de la historia hemos trabajado con muchísimos artistas, ¿no? Digamos, artistas que yo les hice el portafolio de, pues cuando era Living Art Room o cuando tú hiciste exposiciones en Marco o en el MUCA o lo que sea y que empezaron, digamos, como a suceder pues colaboraciones, cosas chéveres y que de pronto nos dejaron una pieza, nos intercambiaron por un texto, cosas de ese estilo. Entonces fue muy chévere porque O con muchísima, ¿cómo te pudiera decir? Como humildad y amistad, así también nos han sí, regalado alguna que otra cosita. exacto. Y entonces pues fue muy chévere poder no solamente hablar de la escena del arte como se hablaría si solamente estuviéramos viendo los libros, ¿no? O sea, como esa investigación histórica, no sé qué, sino realmente cómo ha pasado a través de nuestra historia, o sea, realmente. Entonces, digamos, piezas, esta que es de las primeras piezas que yo vendí en la vida de Tania Jimena, y luego por ahí está una pieza de Miller Lagos que fue el primer portafolio que yo hice, y que luego tuvimos la oportunidad de ver una pieza increíble en la colección del MUAC, Bueno, Cata y ¿no? puso en redes unos videitos, entonces ahí se muestran más de Sí, las piezas, pero eso ¿no? estuvo súper chévere, o sea, como, digamos, por ejemplo, hay una pieza que tienes que me encanta que te la dio Sofical, ¿no? O sea, bueno, Es un esa regalo, no es pieza una para mí. pieza. Sofical, como ustedes, no sé si saben, pero Sofical vivió en México en los años 70. Vino a trabajar en una compañía de teatro, ahora se me escapa el nombre del director, un reconocido director teatral de los 70. Y en esa estancia ella se enamoró, yo creo, de un cartel y calendario, ya saben, con los afiches como de la época, ¿no? Ya saben, de súper estetizados, pero el hombre con el penacho y la mujer así, ¿no? Entonces, y con los volcanes en la parte de atrás. Y ella anotó en los 70 sus citas, o sea, las cosas que tenía que hacer en los días del calendario. Y cuando vino a México, que hicimos la exposición en Marco, que trajimos la pieza de Take Care of Yourself, que por cierto, después de su presentación original, fue la segunda presentación donde hay más participaciones de mujeres. Los que no conozcan la pieza de Sofical, ya verán, creo que son No, 150, 500 y no, no, cacho. no, no, son ciento y tantas piezas de Sofical y de compañeras de mujeres prominentes en diferentes áreas que reaccionan a la carta en la que un hombre termina con Sofical diciéndole take care of yourself, o sea, como con además menso que describe una carta en vez de terminar frente a frente, y entonces esta se enoja y le pide a todas estas mujeres que reaccionen, Así le dice y a es sus una amigas, como, pieza, Mira este imbécil lo que me dijo, a ver, se, desde su disciplina entiéndalo. y
mujeres prominentes, ¿no? Reaccionando. Bueno, entonces cuando vino a México hicimos esa exposición. Después de yo haber estado trabajando con Sofía, pues más de 2 años, de haberla visitado un par de veces en su estudio en Malakoff, en Francia, viene y pues con mucho cariño, y la verdad es que me regala, imagínense eso, hombre, de 50 años después, me regala el Ese calendario, ¿no? Pero además es muy chévere porque, o sea, como que uno ve, digo, esto ya es mi interpretación, no sé, o sea, igual y le valió huevo a ella, pero yo creo que, o sea, como que ahí hay como un juego de palabras que es muy sofical, ¿no? O sea, porque es la cigarrería, la moderna y la panadería, la provinciana, ¿no? Entonces es como, está chistoso como estos Mm, dos, sí. pues ese juego de palabras y pues divino que está ahí, digamos, marcado que el cumpleaños de no sé quién, que es la A cita. mí me da un gusto enorme pasar y ver eso porque realmente me, Sí. me demuestra que hacer un buen trabajo de curaduría con diferentes artistas inevitablemente desemboca en cierta amistad, ¿no? Eso Sí. es muy bonito. Y creo que parte importante de nuestra colección son piezas, insisto que no son las piezas de gran valor económico porque no lo son como recuerdos, son como cosas Sí, no, que igual no van tiene, narrando una historia, ¿no? sí, es una colección, digamos que cuyo eje curatorial tal vez sería pues la Trabajo. amistad, Y ¿no? O del sea, el trabajo. trabajo y así, pero hay, digamos, por ejemplo, tienes una foto de la pieza de Héctor Zamora que hicieron en el Carrillo Gil, ¿no? En el Paracaidista, que fue 2004. muy importante y ese momento, digamos, justamente hablando de la escena del arte y cómo se conforma y digamos, como salto que dan los artistas que están arrancando haciendo ruido cuando al final, digamos, como que le pegan al perro y digamos, como que catapultan sus carreras, pues en esa época, digo, no sé si ahorita el Carrillo Gil y ahorita que está otra vez Marisol, pues como que retome un poco con más fuerza esa misión, digamos, que era como justo ese empujón de artistas que estaban dando, digamos, como un salto en su carrera. Sí, yo creo que Pero sí. en tu época era eso, o sea, Héctor Zamora, esa fue su primera exposición importante, ay, se me Miguel olvidó, Miguel Calderón. Calderón, No, Miguel Ventura, Ventura, perdón. y luego, ay, el que saltó en la moto, ¿cómo se llama? Gustavo Gustavo Artigas. Artigas, ¿no? Bueno, por ahí pasó Cara Walker, por ahí pasó Jordan Crandall, por ahí Bueno, pasaron ta, ta. artistazos también. O sea, era esta visión también de la época de tanto de Osvaldo Sánchez como de Cario Ujú, Sushida. No. sí, pero digamos, por ejemplo, en esta charla que dimos, hablábamos de digamos, de esta herencia, ¿no? Digamos, de los grupos, ¿no? Que después de una represión terrible del Ah, bueno, 68, no sé qué. regresando para cómo se consolida la, Sí, la escena, ¿no? Para, o para sea, poner a la gente en contexto. ajá, entonces en esta charla veíamos desde o sea, empezamos digamos como desde una colita histórica, obviamente no nos vamos los tiempos de Frida y Diego, que también obviamente esta configuración de la escena del arte en México en esa época pues fue muy importante porque pues era la meca, o sea, todos los artistas de todo el mundo quieren venir a México porque acá estaba pasando algo muy interesante, que yo creo que está pasando hoy en día también, ¿no? Sí. O sea, y por eso hay tanta gente de todas partes y bueno, en fin, pero bueno. Después de una época de represión muy dura, ¿no? El 68, cuando ya los artistas empiezan, digamos, como a sentirse otra vez como tranquilos, cómodos de poder volver a hablar, ¿no? O sea, pues Y de por lo menos salir al espacio público. o por lo menos fuera de peligro así inminente, ¿no? Entonces se empiezan a conformar estos grupos y entonces veíamos personas clave como Ellen Escobedo, que además de ser una artista increíble, pues la invitan a curar como la parte de Ah, la tengo que exposición. decir un nombre antes, Ah, porque ok. si no hubiera existido todo este fenómeno a finales de los 70 y principios de los 80, sin un maestro de la ENAP, Escuela Nacional de Artes Plásticas, que se llamaba Ricardo Rocha. Nada que ver con el reportero de Televisa Ajá. conocido por todos, es otro Ricardo Rocha, que es el que detecta que los chicos que están estudiando la materia de pintura mural, y que evidentemente estaban partiendo del aprendizaje de los muralistas de la primera mitad del siglo XX en México, pero con un lenguaje actualizado. Ahí está la clave de esta transición, y que aunque no lo crean, que desemboca hasta lo que tenemos el día de hoy. Ricardo Rocha entiende ese nuevo lenguaje para volver a salir al espacio público, pero ya no para hacer los murales Claro. conocidos por todos, sino más como intervenciones, grafitis, pintas, escritos, cosas así.
Y con él empiezan un grupo de muchachos muy talentosos a trabajar, ¿no? Aquí no nos va a dar tiempo de mencionar, pero son entre 10, 12, un poco más colectivos de artistas de finales de los 70 y principios de los 80 que recuperan esta confianza de contacto directo con el público después de una década de represión por los acontecimientos del 68 y la represión de Díaz Ordaz, ¿no? A los estudiantes en Tlatelolco. Entonces, eso marca un antes y un después y se necesitó el apoyo de un maestro, ¿no? Como esta persona que les digo. Y ya existiendo estos grupos, eh, también coincide con que en esa época está Helen Escobedo, una artista espectacular, que por cierto fuimos Fuimos a a ver su la exposición exposición en en Proyectos Proyectos Monclova. Monclova. Helen Escobedo y Ángela Gurría, o sea, maravillosa exposición con las dos así power woman de la época, ¿no? Maravillosa, si la pueden ver todavía ahí debe estar por unos días más. Pero entonces Helen Escobedo, que tiene un papel doble en la historia del arte en México, uno como de artista prominente que es, y dos, como curadora y gestora de proyectos, ¿no? Entonces cuando se hace no sé si fue una bienal en París, ¿no? Sí, Es sí, una bienal en París. de arte joven en París. Ajá, y entonces ella engaña el sistema y le habían dicho que podía invitar a un número determinado de artistas mexicanos. Y así está, ¿no? Como un número determinado, no sé cuántos, pero eran pocos. Y entonces lo que ella hace es que registra colectivos de artistas. Y entonces le permite a montones de artistas jóvenes mexicanos que ya estaban activos en los grupos, muchos de ellos, otros no, no todos, pues, pero muchos van a París gracias a esta visión y a este apoyo indudable que implicó Helen Escobedo para la época. Y entonces se Y, conforman los grupos, y que los eso es, o grupos. sea, que esta idea, Bueno, están simultáneos, ¿no? ajá. Entre los grupos y ya proyectos así como el de Helen Escobedo, ¿no? Pero entonces, obviamente, este trabajo en colectivo digamos, como crear estas redes, pues detona una cosa muy importante que eso obviamente, digamos, por decirlo de alguna forma, serán los abuelitos después veíamos el taller de los viernes, ¿no? En el Bueno, de ya Gabriel, sí, pasando un pasando un rato, ¿no? tiempo. Sí, ajá. El taller de los viernes, donde Gabriel Orozco, entonces creo que ya lo habíamos hablado por ahí en otro, en otro episodio. El man se reunía con sus amigos, colegas que también les estaba yendo bien en todas partes, pues el de la Bienal y tal. Y entonces, pues está esta cosa de, obviamente Internet no estaba al nivel que soy, ¿no? Y entonces obviamente pues se vuelve, digamos, una reunión donde, a ver, muestre usted qué catálogo trajo y usted con quién habló y qué exposición vio y quién era el curador y de qué hablaron y qué pasó, ¿no? Entonces empieza, digamos, a haber una retroalimentación y esa red de colaboración permite que esos artistas pues empiecen a posicionarse, a llamar la atención, a entre todos, digamos, como jalar para el mismo lado. Y luego ese Temístocle, bueno, ese taller de los viernes, después Mutas, ¿no? muta a Temístocles 44, que pues una curadora muy chévere que además me encanta porque uno la ve en redes sociales y hasta el día de hoy sigue muy pendiente de la escena joven, de los lugares nuevos, ¿no? Que es Aide Rovirosa. Ajá. Y entonces ella tenía su casa, bueno, tenía una casa en Temístocles 44 y entonces dice, no, pues, parce, cáiganles allá Hasta donde que está entiendo, cerca. porque yo no, no pude ser testigo de eso, me hubiera fascinado poder Uy, haber sido también. testigo de eso. Yo llegué un poquito después al mundo del arte en México, pero hasta donde entiendo, ese espacio de Temístocles 44 operan dos modos diferentes. Uno, como lugar de reunión, donde estos mismos artistas de Taller de los Y Viernes otros más. y ahora crece, y lo que entiendo, pero ahí corríjanme si alguno de los que nos escucha tiene el dato más preciso, se abre la posibilidad de que asista más gente, incluso público interesado, o sea, gente del medio, Claro, porque hacían se abren las exposiciones. puertas. No, esa es la otra modalidad de la que yo hablaba.
Ajá. se permite entonces, porque la casa creo que estaba abierta para que ellos hicieran lo que quisieran, entonces de repente Sofía Tawas hizo alguna intervención ahí en un baño, y Eduardo Baroa por otro lado, y Abraham Cruz Villegas, y toda la banda, digamos, de los artistas amigos de Gabriel Orozco, y que de alguna manera también se traduce en el grupo de artistas que estaban con Curimansuto de manera muy incipiente, todavía muy al inicio, ¿no? De un proyecto de galería, ¿no? Que hoy por hoy es pues, la más importante de América Latina, pero en ese lugar coexiste entonces esa parte de discusión colectiva, ya más allá de solo los amigos, se vuelve ya un ejercicio Ajá. mayor, y espacio de intervención, exposición. Me hubiera fascinado poder. Y hay pocas fotos, como que ahí sí, pues no sé si alguien tenga un archivo, pero yo no he No, pues podido es que ver, yo no he podido ver de Temístocles las intervenciones. O sea, hay fotos, pero que alguien se hubiera tomado el tiempo para documentar las intervenciones. Yo sé a dónde vas, pues, pero las intervenciones de los artistas en el espacio no están bien documentadas. Las piezas. bueno, pero imagínense lo que nos pasa. Estamos hablando de esto, ¿no? Y entonces en el grupo estaba Lu Peralta, ¿no? Que es fotógrafa y además creo que es como de familia de fotógrafos, ¿no? En su, Cuarta o sea, generación de cuarta fotógrafos. generación de fotógrafos de México, ¿no? Y que su papá o su abuelo entonces tomaba fotos de las grandes estrellas, no sé qué. Y pues obviamente ella la mandaban mucho como a tomar retratos de artistas, no sé qué. Y nos empieza a contar, ay, yo le tomé fotos a Elena Escobedo, ay, yo, Temístocles, claro, yo fui, y empieza a mostrarnos un montón de fotos que tomó en estos lugares que ella, pues, tal vez no había, o sea, no tenía, digamos, como esta Muy, noción muy, de la sí. importancia, es como, búsquele, weón, y guarde, Bueno, ya invitamos a Lu Peralta que haga su libro de... por Pero favor. ojo, ella documenta al grupo de artistas y son fotografías históricas, realmente históricas, Sí, valiosísimas. Y lo que yo termino extrañando es, pues, para poderse hacer un catálogo de las intervenciones a la casa de Temístocles 44, porque realmente no hay muy pocas fotos y tomadas con cámaras de la época, ya sabes, así, ¿no? Con sí, Kodak, sí. o sea, X, ¿no? Pero bueno, entonces, pasando por ahí, y para no darles curso de historia por aquí, No, pero es que está chistoso porque después Temístocles se vuelven también, digamos, como los papás, no sé, como o sea, de la panadería, ¿no? Entonces, que obviamente hablábamos, es digamos, una generación bueno, diferente de la panadería, ¿no? pero son, o sea, muchos de los que estaban en Temístocles y tal, pues también empiezan a involucrarse con la panadería, solamente que la panadería tiene, digamos, como otro, pues sí, como cambian las generaciones, otro estilo, Bueno, lo ¿no? que pasa es que ahí ya O sea, entran Miguel Calderón y Joshua Ocon, que tienen que un son humor increíble. vienen de otro lado, pues no es esa generación de los, o sea, evidentemente eran amigos y también los artistas de Temístocles quieren exhibir más adelante en la panadería, pero este ya es un proyecto mucho más disruptivo, mucho más arriesgado. Y menos, yo diría como, o sea, como que yo siento que en la parte, digamos, como de Temístocles y tal, incluso cuando uno ve la obra de Gabriel Orozco, por más que haya gente que le parezca desde afuera como una ocurrencia, y de hecho tenemos un episodio hablando de eso, ¿no? De Gabriel Orozco, este, es como mucho más conceptual y teórico, no sé qué, y de alguna forma la panadería vino como un poco como a No romper es un tan poco eso, solemne, no es tan pues. eso, la solemnidad, o sea, como que llega a romper la solemnidad y entonces hay contaban No, unas bueno, hay exposiciones unas cosas. Ahí sí ya entra Gonzalo en escena, todavía como un ¿viste? chavito chiquito que iba ahí nada más todo ingenuo a ver lo que pasaba en la panadería, Pero estaban locos, pero tremendos. de conciertos de Intestino Grueso, que era el grupo, así se llamaba el grupo de Miguel Calderón, donde hacían unas representaciones musicales así como muy intensas, muy punk, no sé qué género ponerle, ¿no? Y salían en calzones con sus guitarras a gritar y a cantar, así, Ajá. pero divertidísimo. A también otro tipo de muestras, pues muy arriesgadas, ¿no? Donde transformaban o se apropiaban de ese local que antes había sido una panadería y se hacían cosas. Era chiquita, ¿eh? La panadería es un local de una esquina que está allí en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa, y que ahora sí ya se volvió un local gentrificado y así, Ajá. ¿no? Lo que sea, pero en su momento pues era literal el piso de cemento, las paredes así descuidadas y los artistas llegaban y hacían lo que querían, ¿no?
tuvo varias etapas la panadería. A mí me tocó fundamentalmente, bueno, sí, un poquito todavía de la gestión de Miguel y de Joshua, pero después también la gestiona Artemio y Paula Santos Coy y otros más. Y ahí empiezan a ocurrir otra serie de exposiciones también, como que le inyectan un nuevo aire, un ligero giro en la programación y hacen exposiciones muy, muy interesantes donde con cero presupuesto, porque básicamente vivían de lo que vendían de cerveza en las inauguraciones y con, no sé si de repente ganaban algún proyecto, Beca. alguna beca o algo así, pero de manera muy precaria, financieramente hablando, hicieron un programa espectacular, artísticamente hablando, ¿no? Entonces, Cuenta los cuentos que echaste en la... ¿cuál es? Bueno, es que yo me acuerdo que, digamos, cuando yo llegué acá a México, ya, digamos, la panadería, pues acababa de pasar, ¿no? Y entonces le hice el portafolio a varios artistas que habían pasado por allá, ¿no? Cuando pues igual todavía siguen siendo pues artistas que estaban arrancando, pero con fuerza, ¿no? Me acuerdo Mauricio Limón que había hecho una pieza que era una piñata de la Madre Teresa de Calcuta. Y luego también le hice el portafolio a Joaquín Segura, que también había hecho unas piezas ahí. Sí, Bueno, yo creo que te estás refiriendo a una exposición que se llamaba Los Expedientes X, ese, ¿no? puta, Hijo, es muy qué buena buena exposición. expo, qué buena Entonces le expo. pidieron a todos los artistas, algunos de los de Temístocles y otros de las nuevas generaciones. O sea, ahí estaba, creo que ahí estaba Carlos Amorales y Teresa Margoles y todos los Ajá. artistas de la época y despidieron pues, que sacaran su expediente X, o sea, alguna pieza de su inicio que les diera pena. Entonces de repente tenías el desnudo mal pintado así en escorzo y así el paisajito con florecitas y cosas Qué así. chiva, María Y veías Luisa. la ficha técnica y decía, no sé, ¿no? O sea, el nombre de artista importante, ¿no? Era muy chistoso. Sí, el Hicieron paisajito. otra expo muy divertida donde invitaron a artistas de diferentes lugares del mundo a que trajeran en su maleta la pieza. O sea, no podían pagar una producción de un artista internacional, entonces lo que hacían es, o el artista quería venir simplemente porque ya era muy importante la panadería y decía, pues yo me pago mi boleto, nada más denme ahí porque arriba había habitaciones, déjenme ahí que me quede unos días y traían las piezas en las maletas. Entonces había de todo, ¿no? Desde la maleta abierta que era la pieza hasta otro que literal ya había guardado las piezas y otros que tenían hasta piezas más complejas que habían desarmado y llegaron y desarmaron, ¿no? Ajá. Entonces esa exposición era de piezas así. Muchas cosas muy divertidas, ¿no? O sea, Teresa Margolis hizo una pieza donde dejó entrar así cemento mezclado, ¿no? O sea, entró un camión y echó cemento, entonces todos nos tuvimos que salir para que está el libro de la panadería. Ah, lo vimos. Lo vimos una de las asistentes al tour, se lo compró el último que estaba en la librería Exit. De todas maneras, yo creo que se puede conseguir, ¿eh? Este, pero ese libro es un documento histórico muy importante para esto que estamos comentando, cómo se ha ido conformando la escena, ¿no? Y fíjate, yo hace rato me quejaba de la documentación visual de Temístocles que no había. Al menos ya hay documentación de fotografías para hacer un catálogo como el de la panadería, pero híjole, como que no sabían que tenían oro entre las manos, ¿sabes? Es que sí, No pues sabían. Es parte de la conformación de una escena. sí, es que obviamente, es que justamente eso, cuando uno, no sé, cuando uno cree que va a ser, ¿no? Cuando uno se propone, digamos, como que tiene toda esta pretensión de voy a ser el mejor espacio de arte de la ciudad. Sí, por No decreto no funciona. O se sea, es decir, genera. yo no sé si es que le echa la sal, weón, o qué, pero Fíjate lo que voy a decir, es bien fuerte. Cuando hay un exceso de proyecto y de financiamiento desde arriba, no funciona. O sea, hay ciudades que dicen, bueno, pues yo pongo una bienal, ¿no? Y a billetazos, ¿no? O sea, yo sí. logro mi bienal Y es y, un y no desperdicio. funciona, no jala, ¿no? Por ejemplo, y también hablando de una curadora amiga de nosotros, que es Polina Stroganova, que yo sigo un podcast en alemán que se llama Kunst und Leben, Arte y Vida, ¿no? Y en uno de los capítulos invitan a Polina y ella empieza a comentar, porque ella es alemana, empieza a comentar
que lo que ella percibe que está pasando en México es equiparable a lo que estaba ocurriendo en Berlín en los 90, ¿no? Y sí es cierto, porque viene desde abajo, ¿me explico? O sea, no es un proyecto gubernamental. Hay una reacción gubernamental desde arriba que suelta mucho dinero y crean una infraestructura importante que ya podemos atestiguar hoy por hoy en Berlín, pero Berlín ya perdió un poquito esa virulencia, no sé cómo decirlo, esa intensidad que traía en los años. Violencia. Ya se va a burlar de mí con mis palabras, pero bueno, cómo venía Berlín y realmente, pues sí es cierto, a mí no me tocó los 90, pero a mí me tocaron el principio de los 2000 cuando yo vivía allá, que estudié mi maestría allá, y todavía se percibía esta cosa intensa que venía desde abajo, ¿no? Este, y después Berlín, fíjate, estoy dando una vuelta larga, pero ya voy a llegar al punto. Después Berlín le mete un dinero muy fuerte a las instituciones, empiezan a crecer fuerte museos, ¿no? La nueva galería de pintura de el Hamburger Bahnhof, los grandes museos de Berlín, y de alguna manera ya se vuelve solo eso, un proyecto gubernamental muy fuerte, sí, muy sólidas instituciones, no lo voy a negar, pero por el encarecimiento de la vida en Berlín, como que se apaga ese empuje que venía desde abajo. Ya, la infraestructura de Berlín es indudable, ¿no? Pero lo que está pasando aquí en México es muy interesante. Yo no sé qué va a pasar porque no puedo ver el futuro, pero no hay manera de que se apague esto, ¿me explico? O sea, no hay manera, o sea, es una fuerza colectiva desde abajo muy impresionante y están llegando los proyectos. No va a llegar una institución así brutal, proyecto gubernamental como el de Alemania, porque, y lo digo abiertamente aquí, ninguno de los gobiernos que ha tenido este país, no importa el partido que sea, ha entendido el valor de apoyar este tipo de cosas. Sí, o sea, no es ignorancia absoluta. Y lo que voy a decir tal vez es un poco absurdo, pero a lo mejor si la cosa sigue así, puede continuar esto. Me explico, no sé cómo explicar, porque a veces cuando llega un proyecto de gobierno con mucho dinero y así, es abrumador, es intimidante Es y que termina pagando a la base, ¿no? es una cosa rara porque ahorita que lo estás planteando, me parece que, o sea, sí, es como una vaina ahí como de física cuántica, como que funciona cuando uno no está mirando, ¿no? O sea, y, y, y es así como, porque digamos, por ejemplo, también se me viene a mí en la cabeza, que creo que tal vez he hablado por ahí en algún episodio, está la Bienal de Venecia de Bogotá, ¿no? De Franklin Aguirre, que pues, o sea, si en México hace falta el apoyo, ¿no? O sea, en Colombia 17 veces más. O sea, es decir, México realmente es increíble la cantidad de apoyo que tienen, aunque parezca poco, comparado con Colombia, es absurdo. O sea, es decir, desde el cielo a la tierra A la ver, bueno, comparación. Bogotá Pero tiene bueno, una escena interesante, pero sí, sin lugar a eso. dudas es Pero pequeña. esa precarización o esa es falta de plata, ¿no? Hace que la gente se vuelva como más recursiva y entonces le meta más la ficha a la parte, digamos, como artística. Y entonces pasan estos proyectos que con pocos recursos hacen unas cosas impresionantes, que era lo que, o sea, es decir, ya nos fuimos para otro lado, pero era lo que decíamos con la panadería, que no eran presupuestos astronómicos, ¿no? Pero que hacían proyectos muy chéveres justo con eso. Y sobre todo, em, como que le temblaron, digamos, ¿no? O sea, como que removieron las bases, digamos, que habían Claro. sentado Bueno, estás hablando de los sí. 2000, pero por ejemplo ahora está Fresno, está Por Espacio ejemplo, hablábamos Báltico, de los colectivos, eh, digamos, como que siguieron, que y son proyectos súper fuertes de artistas con un nivel de profesionalización importante, tanto en la producción como en la autogestión de espacios, ajá, que es lo que le da vida a esto. O sea, no sería lo mismo esta ciudad, por más que esté Jumex y que esté el Tamayo y que estén las galerías, ajá. sin que existieran estos proyectos No, como claro, la Errateca, ¿no? Como Obrera Centro. Obrera Centro, ¿no? O sea, son proyectos valiosísimos. Este clúster de estudios que fuimos, que estuvieron en el día 2 del tour, donde vimos a Pablo, Estudio Bloque me Studio Block, excelente. ajá, también. O sea, proyectos muy bonitos, ¿no? Claro, Súper pero digamos, por valiosos. ejemplo, ahí te saltaste una parte que hablábamos en la charla y que, digamos, ese sí me tocó presenciarlo a mí. Yo me acuerdo cuando recién llegué
vi o sea, yo me enteraba, todavía no había redes sociales, entonces yo me enteraba de las exposiciones por MySpace. Y entonces me acuerdo que yo seguía a Tania Jimena en MySpace y entonces veía que había una exposición del colectivo Fierro en el Café La Gloria, en un cafecito ahí que había en La Condesa. Y entonces empecé a seguirles, les hice el portafolio a varios de ellos, ¿no? Porque muchos estudiaban en La Esmeralda y tal. Y después eso se transformó en otro espacio que también fue muy chévere, que también digamos como que empezó a darle forma, que fue Néter, Neta. ¿no? Que ahí estaban justo Marcos Castro, eh, Jimena Jimena Schaffer, Schlaffer. Sí, Mariana que Magdaleno, hacía las estructuras con X. sí, Ramiro Ramiro Chávez. Chávez. Y bueno, entonces digamos, por ejemplo, incluso ahí contaba yo muchas anécdotas y cosas de, pues, de esta casa, de cómo funcionó, pues porque estuve, digamos, de alguna manera cerca, eso sí, ya me tocó presenciarlo a mí, ¿no? Y ya después, que eso sí me tocó estando en Monterrey, ¿no? Cuando nos fuimos a Monterrey, tuvo mucho despegue y mucha importancia aquí también otros colectivos como Cráter Invertido, que aún sigue funcionando, pero el enfoque ya es diferente porque no es tanto como en la parte de la exposición en un lugar como en la panadería, como la identidad del espacio, sino en todas las cosas que hacen y que inclusive llegaron hasta el Documenta y han hecho unas cosas impresionantes alrededor del mundo y que tiene esta cosa de la autopublicación y de lo también un poquito subversivo, está muy chévere. Y también por otro lado Bikini Wax, ¿no? Que ese sí como que nos alcanzó tantito como... pues nosotros nos fuimos en el 2012 a Monterrey. Estuvimos allá 10 años, entonces de alguna forma lo vi como en diferido, pero pues sí es importante. Y ahorita obviamente que volví pues otra vez tratando como de adelantar el cuaderno y saber qué hicieron, qué pasó, quiénes son, quiénes eran, ¿no? Porque también son colectivos mucho más grandes y han pasado diferentes personas por esos Deberías colectivos. incluir todo eso aquí también, ¿no? Sí, pues sí, Pero aquí bueno. está. A ver, muestra eso y Bueno, ahorita yo termino para, de decir. es que una de las cosas increíbles es que cuando llegamos después de esos 10 años, sí, en Monterrey, y volvimos, digamos, como a ver, empezamos a ir, ustedes se han dado cuenta ahí en Instagram, o sea, los maratones que hacemos de arte, porque pues como vivimos un poquito lejos o sea, En la loma, literal, sí, vivimos en en Interlomas, Interlomas. ¿no? Entonces, obviamente, pues salir un martes, un miércoles y con niños chiquitos, pues es muy difícil, ¿sí? Entonces, los fines de semana anotamos así, ¿a dónde vamos? Anotamos, no, Bueno, yo, acá ella me lleva de ajá. exposiciones. Y entonces así, y vamos. Y empezamos a ver que no repetíamos el lugar, que, o sea, las exposiciones no se acababan, que siempre nos quedaban A ver, falta. no solo no repites lugar, o sea, sí repetimos lugar, pero cuando llegamos a ir a un lugar que ya conocimos en el pasado, Ya, a veces ya se nos pasaron 3 exposiciones, porque hay tanto que ver que uno tendría que estar literal todos los días yendo a ver exposiciones. entonces, para este tour que fue de la escena del arte, ¿no? Lo que yo hice fue agarrar o sea, una investigación que yo he ido haciendo, ¿no? Como anotando, que veo que alguien expuso en este lugar que ni idea. Entonces, venga, lo anotamos y tal. Y entonces hice mi cosa que ya tiene, o sea, tiene más de 300 espacios entre museos, solo de arte contemporáneo y moderno. O sea, no pongo ahí que el Museo de la Cebolla, no. O sea, no. Y luego espacios alternativos, talleres de producción, Museos. galerías, museos. Y entonces, o sea, hice este cuadernito que me quedó medio choleto, no me gustó tanto y voy a volverlo a hacer. Déjenme en comentarios a ver si les interesa, si es algo que les gustaría tener. Y Pero está son brutal, o sea, si sumas todos los 300 y espacios, cacho. 300 y cachos espacios destinados a arte contemporáneo, O sea, maravilloso, es ¿no? la Y locura. le entra la ansiedad, porque ella piensa que yo soy TOC, ella es más TOC, porque de repente se encuentra que en los próximos, no sé, 4 semanas después de que terminó, ya hay otros 3 espacios, porque así es de maleable y Y flexible la escena. pues, Entonces entra de ansiedad de que no está en su, en su sí, guía. qué estrés. Pero bueno, ya Pero bueno. o sea, tengo una versión más Bueno, completa. yo te voy a decir que ahí te falta y que estoy pensando que ahora no sé si entra como otra pata o es otra cosa o es un mueble al lado, yo no sé, pero son los espacios para producir. Están los talleres de producción. Ahí está Panic y ahí está todo esto, ¿sí? Sí, O bueno, mira, porque está el deberías. proyecto que lleva Plinio Ávila, también un buen artista, con Emilio Chapela, ¿no? Y Ajá. entre ellos dos
crearon Panic Y Elisa. exacto, y Elisa, sí, exactamente. Y hacen este proyecto maravilloso donde artistas importantes van y producen, porque tienen un equipo que no cualquier artista tendría, como cortadora CNC, como una máquina de impresión gigantesca, como soldadura súper especializada, y tienen un estudio brillante, ¿no? Está todo wow de Chavis Mármol. Exacto. Está Yannick, que fuimos y que estaban, ¿te acuerdas? Donde estaba la pieza de Minerva Cuevas. Cuevas. Yannick. ¿Se llama Yannick? Ay, no, Yunque, perdón. Yunque, sí, sí, nada sí. que ver, Yannick. Padrísimo. Y después de Ay, Yunque Flexi. también, yo no sé si cualquiera puede hacer cita y entrar y ver, pero están todos estos lugares donde son, pues como, ¿qué puedo decir? Como unas instalaciones grandes, con súper buen equipo y con personas que entienden las técnicas y las maquinarias que están allí, y que creo que también termina aportando cosas valiosísimas a la escena. O sea, si no Sí. existieran estos lugares, no estaríamos viendo proyectos Bueno, y quiero macro, ¿no? decirte que otra cosa que me hace falta, y voy a empezar obviamente a hacer, es, digamos, en el tour, pues fuimos a la librería Exit, que pues la verdad es que tienen unas joyas, es una cosa increíble. Y creo que, o sea, eso me di cuenta después de haber hecho el librito, que las librerías también son, o sea, son como, o sea, las tiendas ay, supplies, toda gringa, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿De qué quieres decir? Las tiendas de los museos, o sea. No, de supplies, ¿cómo? Pues, Como ni que pues fuera tiendas de de materiales materiales, para sí. O artistas sea, sí, ay, es que ahorita. Pero bueno, en inglés. sí, toda gringa yo, ¿no? Como Pocha. si bueno. Bueno, No, pero no, o sea, hace como estas tiendas, pero también, digamos, las librerías se vuelven súper, súper, súper importantes, porque no es como ir al Péndulo o ir a Gandhi y encontrar la sección de arte, que hay un montón de libros que también son a ver, padres, ahí te sí, va. sino que Sí, es otra cosa y diferente y esto es muy es un fuerte. momento distinto. Yo creo que si estuviéramos hablando de los 2000, pues había montones de librerías en la Ciudad de México que tenían libros y catálogos de arte. Ahora están todas las plataformas en las que uno puede comprar estos libros, que le quitan un poquito el ángel a esta idea de ir al lugar Pues y es mirar. como un museo sin curador, o sea, Exacto, más o menos, pero a lo que voy es que con la llegada de Internet y con la llegada de la información electrónica en formatos digitales y electrónicos, uno pensaría, pues fue el fin de estas librerías, ¿no? Y hay 2 o 3 lugares en la Ciudad de México todavía muy importantes. Y ahorita les voy a decir los que me vienen rápido a la mente. Primero, la librería Exit, que está brutal. impresionante. Fue una de las Vean mejores las fotos, paradas. porque del tour salieron todos con sus bolsitas, No todo el quedó, mundo, dejaron títere con cabeza, impresionante. la librería del MOAC, hay que decirlo, está espectacular. Tienen cosas muy, muy valiosas, la llevan muy bien. Y también, aunque ya es un proyecto más chiquito, otra vez Kurimansut, la tienda que tienen a la entrada del libro, están mucho más Bueno, enfocadas está en sus Exit artistas. y luego todo lo demás. Pero ahorita, justamente en nuestros tours, en nuestros maratones que hacemos, pues para que no se confundan los tours que hacemos los grupos y los maratones que hacemos nosotros dos yendo. Ayer justamente jalé a toda la familia a Hardcore, ¿no? A esta feria que organiza Can Press, que es En Lago Algo. en Lago Algo. Y me dio una felicidad enorme. ¿Se acuerdan que yo les había contado de cuando hicimos el episodio de las ferias y esto, que cuando yo tenía la revista, siempre teníamos el estancito, el booth, y eran como, no sé, 40 revistas más, y que la última vez que En fuimos Zona Maco. en Zona Maco, y que la última vez casi me pongo a llorar porque eran 3. Y entonces ir a esta feria del libro, estuvo increíble. Claro, también hay una cosa muy chévere que igual eso nos da para otro tema con el tema del coleccionismo de cosas como un poquito más accesibles, de los rizos, de los libritos y los cómics y los libros de artista autopublicados, este tipo de cosas que está impresionante. Pero también ahí anoté un montón, por eso voy a escribir en la guía, voy a hacer una lista de todas las que anoté, que son librerías que están acá. Además de Exit, que no conocemos. A mí, la Que verdad, está súper interesante y es una reacción justamente a la información electrónica en Internet. Como que no pudimos soportar, me incluyo como escena, que todo fuera digital.
Entonces, la respuesta es valiosísima. Lo que fuimos a ver ayer allí de Hardcore es impresionante porque se vuelve un poquito a los proyectos autogestionados, con pocos recursos o muchos, hay de brazos y cosas muy, muy modestas, pero increíbles, cualquiera de las dos. O sea, cuánto inviertes no es la variable, es la parte artística, ¿no? Los stickers, los carteles, las fotos, las telas impresas. Es como un regreso a que la información sea otra vez así en las manos, Claro, ¿no? porque lo que pasa es que, pues es que todo se está devolviendo, o sea, técnicamente el internet y los algoritmos y tal, lo que hablábamos la vez pasada, o sea, antes estaban diseñando, antes eran las empresas y tal, ¿no? Las agencias de publicidad y tal, que diseñaban una maquinaria para que a uno le gustaran las cosas. Luego a uno le gustaban las cosas, uno compartía con la gente, le encontraba, digamos, como sus tribus, hacía fuerza y entonces ya las empresas tenían que acomodarse a lo que la gente está diciendo. Y otra vez se siente un poquito eso de ya es o sea, los algoritmos, ¿no? Mostrándome cosas, o sea, y diseñando cosas y mostrando, digamos, para que me gusten. Y entonces obviamente eso se siente como, ay, qué presa, ¿no? Yo quiero ver algo diferente, algo que nunca me hubiera imaginado, algo que estuviera fuera de mi filtro burbuja. Nunca una inteligencia artificial va a poder anticipar o generar, por ejemplo, los contenidos y las cosas que uno ve como en hardcore, como en la Sí, serie. Nunca, o de sea, es hecho que me no hay dio manera. mucha felicidad que había una revista que yo no conocía y tiene 6 años y es una revista anual que se llama Suave y es como un periódico abierto, o sea, el doble, o sea, ni siquiera doblado, sino es una madresota así de grande, gorda, 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 mucho de imágenes, y súper accesible, o sea, 10 pesos. O Me sea, encantó medio ese. dólar para los que estén fuera es, Sí, es como no, era como 1 euro, 10 pesos y algo decía ahí en la ajá, portada, lo 50 dejamos en el centavos, carro, sí, by the way. sí. Y es esa, o sea, todavía no la he visto así como con mucha calma, pero, ay, me dio como un fresquito, como que rico y hasta ganas de hacer algo así, solamente que sí, ya con los proveedores siempre me va más mal. Este cuadernito que les hice, o sea, qué vergüenza, pero sí, o sea, como que quedó todo chuquito, no sé. Voy a Bueno, hacerlo ya bien y les aviso co- por si a alguien le interesa pues, para que comprar nos lo dé que sea. tiempo de hablar de todo esto, nos quedan unos minutos todavía. Yo quisiera que habláramos ahora de lo de ahora, ¿no? O sea, ya estamos hablando de hardcore y este tipo de cosas. La escena de galerías en México se ha diversificado, han llegado proyectos muy importantes, ¿no? Como Mariana Ibrahim, como Norden Jaque, o sea, proyectos que Travesía vienen de 4. otros lugares, Travesía 4, de inversionistas extranjeros y que ponen sus piezas aquí. Ayer también fuimos a Ago Projects, que no fue necesariamente solo de arte, es un Ese espacio es un proyecto diseño. entre diseño, arte y así, que también son dos inversionistas dueños que generan proyectos entre diseño y así, ¿no? Y Pero arte no se espectacular, imaginen diseño convencional, convencional, una tienda minimalista. muy cool, no sé, West No, Elmo, no, no, no. o sea, Es no le vas a desbordado, creer. creativo, exagerado, unas cosas, pero también con una calidad técnica Es impresionante, es un espectacular. nivel Dios, o Bueno, sea, de verdad. pero a lo que voy, son todos estos proyectos que empiezan a salir ya no como satélites, o sea, empiezan a robustecer la escena de arte y pues me parece que eso es lo más fascinante. Nosotros que nos fuimos 10 años a Monterrey, a pesar de que teníamos viajes breves, no teníamos la posibilidad de atestiguar esto directamente. Y llegamos y pues estamos como, pero emocionados, ya no sabemos para dónde correr, ¿no? Llegamos, pero llegamos hace 3 años y no hemos Y no hemos parado, no, parado no, 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 no se nos quita la emoción. porque es abrumadora la cantidad de cosas y No proyectos, sé ¿no? si tal vez si nos hubiéramos quedado nos hubiera pasado como el efecto del sapo en el agua tibia, caliente, o yo, no sé, Ah, cuando uno, se sí, cocina y no se da que se cuenta. cocine, no se da cuenta, pues porque como que se acostumbra y entonces no, pero esos 10 años, ¿no? Que tuvimos, digamos, como para ver ese contraste, un antes y un después, o sea, como tan abrupto, ¿no? Pues, no sé, tal vez eso es lo que nos hace tener, o sea, como fijar la mirada en cosas que tal vez otra persona no. Total. Y creo que ese ha sido como el éxito de los tours, ¿no? Porque siempre, o sea, es de verdad una experiencia súper chévere y no lo digo pues por venderlo y así, anímense el próximo tour, ¿no? Pero se hacen unas amistades increíbles, las conversaciones que suceden así. Hay muchos que es divino, ¿no? Porque
o sea, como que repiten, está Gabriela Natera que no se ha perdido, creo que uno, el primero, porque no se había enterado todavía, Sí. pero pero hay varios, o sea, como hay muchas cosas que se van haciendo interesantes y digamos la manera en la que concluimos justamente esta charla, ¿no? Mostrándoles entonces también las ferias, el impacto que han tenido en la construcción, ¿no? Pues Sonamaco en particular, otros espacios alternativos, bueno, en fin, todo esto, pero como concluíamos esa charla era como de, es que la escena la hacemos entre todos y entonces con estos tours, o sea, los que estamos aquí también estamos haciendo escena, no es solamente como, ay, pues estamos de paseo. No, o sea, Bueno, porque estamos también hemos tenido construyendo. ahí la suerte de que la gente que entra es gente apasionada del arte y que están activos y están haciendo Desde el cosas, ¿no? coleccionismo, Es desde galerista. la parte de la venta del arte, ¿no? Porque hay personas que trabajan o tienen proyectos de galerías, en el grupo también, artistas, curadores, ¿no? O sea, Bueno, pero sí. a lo que vamos, o sea, todo mundo pone su granito de arena en Ajá. esto y no es gratuito. O sea, esto no puede ser dirigido y planeado por alguien. Es algo que se genera desde la colectividad, desde agentes que desde todos lados empiezan a aportar cosas Sí, y que ahí está la riqueza. Ahí y está no la importa, riqueza. o sea, es decir, es lo que decíamos, o sea, no pensarlo como voy a hacer el gran proyecto de arte, porque es que eso también pasa, yo creo que eso es heredado de las redes sociales y de este efecto de que uno no quiere 15 minutos de fama, sino fama en 15 minutos, ¿no? Y entonces a veces uno piensa un proyecto artístico como va a ser la sensación. Y es como, así no arranca, es lo que te decía, como de la física cuántica, que uno, si uno, no, si uno está mirando, no jala, ¿no? Sí. Y entonces, a veces, estos proyectos chiquitos, un tour de 12 personas y el otro tour con otras 12 personas, y así se va haciendo una comunidad, se va haciendo un proyecto que tal vez termine siendo algo muy importante que en la historia digan, marica, ¿se acuerdan esos tours que se hacían? ¿No? O sea, quién sabe, pero, pero es eso. Y por eso hablo como en colectivo, porque sí, claro, nosotros lo organizamos, pero el tour, lo que sucede es todos los que estamos ahí, ¿no? No, pero también sí, atestiguar entre todo y las relaciones que se van Claro, las generando entre los que conversaciones. vamos, pero con los agentes que están activos haciendo cosas. Claro, o sea, es decir, hablo de, digamos, de esto, o sea, como si en algún momento, en algún futuro se hablara de estos tours, no somos nosotros dos, es los que vinieron, las personas que fuimos a visitar y que hablaron, ¿no? Y que hicieron parte de eso porque es fundamental. Ahora igual, ahí sí les echo la cuña porque ya, digamos, por ejemplo, muchos de los que nos dijeron que no podían venir ahorita en este tour, nos dijeron que para el de septiembre se apuntaban, entonces digamos como que ya hay varios que están apuntados, pero si les interesa, escríbanos urgente. Bueno, ahí Cata va a mandar un save the date, Sí, sí, ¿no? ahorita mando el save the Pero date. Este sí, es septiembre, la primera semana, que es justamente sobre galerías, porque es un evento que se hace aquí que se llama Gama, donde unas galerías asociadas organizan, digamos, como recorridos y se ponen de acuerdo para inaugurar al tiempo y tienen unos eventos y obviamente sacan sus mejores galas y hacen sus super exposiciones. pero nosotros no vamos a enfocarnos solo Solo en en Gama. gama, sino siempre como una visión periférica, ¿no? Claro, Sí, pero es muy amplia, chévere, panorámica. ¿no? Que es, digamos, por ejemplo, o sea, que eso no está mal ni es aprovecharse de uno, no, o sea, cuando se hace zona maco hay muchos otros que no están en zona maco, que no, pero también inauguran, pero también aprovechan, que justamente es un ambiente que, o sea, la gente se reserva, digamos, para hacer, digamos, como estos planes y ir y visitar y todo el rollo. Entonces vamos a tener ese próximo tour que va a estar divino. Y, Pero vamos a intentar ir ya cerrando aquí ajá. sobre la idea que acabas de plantear, de que somos todos aportando granitos chiquitos de arena cada quien y termina haciéndose pues una cosa espectacular. Y pues decir que el mueble de las tres o ya no sé cuántas patas está más firme que nunca ahorita en la Ciudad de México. Yo creo que México como país, porque no se nos puede olvidar para nada la escena de Guadalajara, para nada la escena de Monterrey, escenas que están emergiendo en Querétaro, en Mérida, en En Puebla, Querétaro. o sea, cosas muy interesantes que se están generando pequeños muebles con tres patas
O sea, sí, Sí. me explico en estos lugares que les digo, pero sin lugar a dudas, la presencialidad en México, en Ciudad de México, es fundamental. O sea, yo sí soy un gran creyente de que Internet, de las cosas buenas que ha traído Internet, es que uno puede tener la información donde uno esté, en el paraje más así distante del mundo, tener acceso y saber que el día de ayer inauguró Dojo Su en Londres, ¿no? Que por cierto ya vean en internet las imágenes están Ay, hay tantas brutales. expresiones que quiero ir en el mundo. Pero el hecho de estar presencial cambia absolutamente todas las cosas, ¿no? O sea, yo soy un gran defensor de que quiera producir arte, no se tiene forzosamente que venir y Al puede sitio. producir desde donde sea. Pero el hecho de venir y atestiguar eso, le mete uno como en un caldo de cultivo así colectivo Sí. espectacular y Es que, pasan sí, cosas brutales, y ¿no? digamos, justo ahorita en una asesoría hablaba con un artista que me decía, bueno, pero yo estoy aquí metida medio en el monte, ¿tú qué crees? Me tengo que ir, a una ciudad. Bueno, vivía en una ciudad como como lejana, pero cercana, digamos, a Ujú. Chicago, ¿no? O sea, lo que le queda más cerquita No, es Chicago, es como, o bueno, sea, pues váyase los fines de semana, claro, los pues sí. fines de semana. Pero yo lo que le decía a esta persona era como no, pues no estresarse por eso, o sea, por no estar ahí metido, porque justo a través de internet, y es muy importante, se puede estar enterado de lo que está sucediendo en otros lugares. Por ejemplo, ahorita hay una exposición pues va a inaugurar o inauguró en estos días una exposición en el Malva de Liliana Porter que me encantan, a mí que me encantan las miniaturitas. Y bueno, en fin, he visto, digamos, como muchas exposiciones que están inaugurando por ahí que dan un FOMO impresionante, pero es parte de. Ahora, también en la parte de la periferia y eso que estabas hablando, ¿no? De, digamos, como de cómo están creciendo y cómo están, digamos, como despertando algunas de las escenas en el Bajío y en el norte y así. Eh, También hablábamos de una cosa, que cuando nosotros estábamos en Monterrey, hacíamos esto que era así, presto mi casa, era una vaina súper normal, chiquito, ¿no? Como una iniciativa, digamos, como muy modesta, donde básicamente alguien prestaba su casa, presentaba su trabajo, otros tres, e invitábamos a los demás que estaban tomando los cursos del Art School, que era como el proyecto que teníamos allá. Y eso, o sea, de ahí surgieron muchas cosas y ahorita me da un gusto enorme porque como que justo me encontraba con gente de Monterrey durante las ferias y así, que viene mucha gente y tal. Y me decían, no, pues ya eso ya no se ha hecho tanto y se han cerrado unos proyectos y ya no, sí. Estaban como medio, pues como que había decaído un poquito y eso me daba pesar, ¿no? Pues porque nosotros vimos cuando, o sea, como estaban despertando un montón de cosas. Pero ahorita me da un gusto enorme que, por ejemplo, eh, Casa Roja, ¿no? Que es un proyecto, es la colección de unos amigos, ¿no? eh, pues ellos están haciendo otra vez y recuperando esta cosa de hacer artist talks en su casa y eso empieza a activar y es increíble que un gesto tan simple como una reunión en la casa, ¿no? Empiece a despertar la chispa tanto así que entonces uno empieza a ver más y más y la gente como que eso se contagia, Ujú. ¿no? Que eso pues en las inauguraciones, pues está todo limpio, no sé qué, y por allá el galerista y por allá el artista, y como que, claro, es importante que sucedan, ¿no? Pero de O sea, volver a estas cosas es como como un catalizador, ajá, ¿no? Hasta yo te decía de broma, porque no sabía cómo ponerle al principio. Yo ahora presto mi casa y lo que sea, pero yo decía es catalizador, ¿no? Porque ella ajá, activa y se pone a hacer este tipo de cosas. Gente que ya es muy capaz, gente que ya trae un proyecto y que lo puede empezar a hacer. De repente el gesto simple de invitarla y se conoce con otra persona que estaban ahí y que si no nos hubieran conocido, detona cosas claro, padrísimas, ¿no? porque es lo que yo digo, pues uno puede ser muy amigo y rumbear todos los fines de semana, pero a veces no Exacto. existe ese foro donde uno se sienta a hablar y, huevón, ¿usted está haciendo eso? No, es que yo conozco al primo de Bueno, no sé quién a que me ver, va a ayudar. a ver, yo no creo que nosotros hayamos sido los gestores de ese proyecto, porque voy a hablar ahorita de Abril Sales. Abril Sales, que había estado aquí en México en el PAC. O sea, ella era una persona muy activa y muy conocedora, muy metida en el tema.
pero luego estuvo en uno de los cursos y seguramente estuvo ahí involucrada con Uno todo esto. en esa época. Ajá, y después ella generó el proyecto de La Cresta en Monterrey. Y también con pocos recursos, de repente con apoyo del PAC, porque Abril siempre ha sido muy movida y así. Y ella pasó por ahí y hoy por hoy está siendo curadora en el Tamayo. ¿Me explico? O sea, simplemente entre todos ir tejiendo como estas redes de apoyo o mecanismos de engranaje, como tú quieras, y a momentos de repente entrar en esas dinámicas que se están generando en un lugar y en otro, y terminan después haciéndose cosas muy valiosas cada vez de mayor calidad. Y yo lo que pienso, siguiendo esta metáfora o de los tejidos o de los engranajes, es que esta escena de esta ciudad pues es una maquinaria enorme con infinidades de engranajes desde los chiquititos hasta los macro, ¿no? Ujú. Y que no porque sean chiquitos no entran en esa gran dinámica. Entre todos le están dando fuerza, ¿no? Claro, y es entender los pros y los contras de una gran maquinaria o una maquinaria incipiente, ¿no? En un lugar. Porque claro, obviamente, aquí la ventaja es que hay más cosas, miles de millones de cosas más sucediendo al tiempo, ¿sí? Pero también, digamos, por ejemplo, justo cuando llegamos a Monterrey, que yo estaba como haciendo, mapeando los artistas y tal, que conocí a Cartagena, a Alejandro Cartagena, él me decía, pues es que acá, pues la ventaja es que pues puedo destacar más, porque hay menos competencia. Acá, claro, seguramente viene Hans Ulrich Obrist y quien quieras, ¿no? Y Klaus Wiesenbach, todos los duros, duros. Pues, pero para yo llegar y acercarme, pues está más jodido que si llegaran a Monterrey, pues van a Pues visitar. no sé qué decirte, porque estuvo Klaus Wiesenbach en Soma, que en la nueva casa que pusieron ahí en ¿cómo se llama? La galería, siempre se me olvida el nombre, pero bueno, en la San Miguel Chapultepec. No, pues, mi Bueno, GPS. trajeron a Klaus Wiesenbach, ¿no? El famosísimo curador que ha pasado por instituciones alemanas, estuvo en el ACMA y en el MoMA, o sea, es un personaje muy activo. Y lo trajeron y la invitación era así, gratuita, vengan a oír a Klaus Wiesenbach. Entonces, pues, de Ciudad de México, ¿no? Que de repente Pues traen al gran sí. exponente y te puedes sentar ahí y al final hasta tomarte una Claro, pero cerveza como con él, artista ¿no? emergente que llegue a visitar tu estudio, pues sí está como cabrón. Pasa, ¿qué pasa? Pasa. Y acá más, o sea, acá pasan cosas loquísimas, ¿no? Que uno se encontraban a David Bowie ahí caminando En el mercado del Chopo, en el mercado del Chop. Vainas de ese estilo, claro que puede pasar. Pero, o a Katy pues Perry comiendo tacos en la Condesa, ¿no? pues, Es broma, ya sé, sí. pero bueno. Oye, se nos pasó el tiempo ya, big Bueno, time. en fin. Pero bueno, Pero espero que les haya gustado, que igual si quieren información sobre el próximo tour, pues es en septiembre, la primera semana, durante Gama. Escríbanme por Instagram, por acá también, lo que ustedes quieran. Y pues espero que les haya gustado este episodio. A mí me encanta, me detonó muchos recuerdos. Y pues bueno, nos vemos en el próximo. Beso, bye.